Leyendo un solo pasaje, solo quiero que se mantenga en el capítulo 1. Vamos a estar viendo ahorita el versículo 6 y vamos a estar viendo a lo largo de la carta. Este es un mensaje que vamos a adicionar a la serie de Habacuc y el mensaje se titula Sola Fide, o solo por la fe, o es la doctrina de la justificación solo por la fe. En palabras de G.C. Berkouwer, dice: la justificación por la fe es el centro de la vida del hombre y su relación con Dios y, por supuesto, de la iglesia. Ella define la predicación, la existencia y el progreso de la vida de fe. Es la raíz de la seguridad de nuestra salvación y la perspectiva que tenemos para el futuro. Por la doctrina de sola fide, o solo por la fe, afirmamos que el perdón de Dios para los pecadores se concede y recibe solamente a través de la fe, con la exclusión de todas las obras o méritos humanos. Una vez más, afirmamos que el perdón de Dios para los pecadores se concede y recibe solamente a través de la fe, con la exclusión de todas las obras o méritos humanos. Toda la humanidad, por el pecado, ha sido puesta bajo la maldición de Dios. Y toda la humanidad es incapaz de salvarse a sí misma de la ira santa y el castigo justo de Dios. Y además, reconciliarse con Dios a fin de tener paz y comunión con Dios. Ningún ser humano es posible logre tal cosa. Pero como leíamos en Efesios y como cantábamos ahorita, más Dios, pero Dios, quien es rico en misericordia, basándose sola y únicamente en la vida, muerte y resurrección de su amado Hijo, únicamente por Jesucristo otorga a los pecadores justificación, misma que se recibe solo a través de la fe. La justicia de Cristo es imputada, es atribuida por Dios al pecador creyente. De manera que el veredicto divino y el perdón del pecador no se basa en nada que haya hecho el pecador, ni siquiera en su fe misma, porque incluso Dios le ha capacitado, es quien capacita con la fe para salvación, sino en Jesucristo y su justicia, que se reciben otra vez solo a través de la fe. De manera que la justificación es un regalo dado como parte de la obra total del amor y misericordia de Dios para salvarnos. Quiero que me permita añadir un poco de contexto histórico. Por muchos años, la Iglesia Católica Romana había enseñado que la salvación era ganada por partes o por etapas según el propio esfuerzo de la persona. Quitaron a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre y añadieron el purgatorio, las peregrinaciones, el culto a las reliquias y a los santos y la compra de indulgencias papales. La salvación no era por gracia, sino por méritos. Tenías que ganarla. De manera que el corazón mismo del evangelio había sido alterado. Leímos que por gracia sois salvos. Pero Dios, providencialmente, en 1483, en Eisleben, Alemania, trajo al mundo a un varón a quienes sus padres llamaron Martín Lutero. El joven Martín Lutero tenía una sed de conocer a Dios y una hambre de salvación. Él sintió el peso de su pecado y quería librarse de él, pero no sabía cómo hacerlo.
En los días de Lutero, las verdades bíblicas de salvación, perdón y vida eterna por gracia a través de solo la fe habían sido enterradas en tradiciones y costumbres del catolicismo medieval, casi igual que estas verdades del Evangelio han sido olvidadas y perdidas en tantas iglesias que hoy se hacen llamar cristianas. Pero la única iglesia en aquellos días era la iglesia católico romana. Así que Lutero estudió para el sacerdocio buscando respuestas. Y a la edad de 21 años entró a un monasterio. El monasterio significó una vida de negación a sí mismo, abandonando su hogar y familia, mendigar, ayunos, oración, rituales y obras, cantos, misas, incluso la autoflagelación. Cada hora de la vida de Lutero estaba regulada. Más adelante él escribió lo siguiente: si alguna vez un monje habría llegado al cielo por ser monje, yo habría llegado ahí. Pero a través de todo esto, Lutero no alcanzó ningún sentido de perdón, ningún sentido de acercarse verdaderamente a Dios, ningún sentido de liberación de culpa. El sistema que él estaba siguiendo lo condenaba porque él sabía que no estaba a la altura de sus estándares. Él se preguntaba si sus obras eran suficientemente buenas, si sus confesiones incluían cada pensamiento, cada palabra, cada obra pecaminosa, cada intención y motivación, y eso lo atormentaba. Lutero hizo un viaje a Roma esperando encontrar paz. Fue a toda iglesia y todo lugar santo para no perderse de ninguna de las indulgencias ofrecidas. Miró fijamente la soga donde supuestamente Judas se colgó. Fue a las escaleras santas supuestamente manchadas con la sangre de Cristo. Junto con otros peregrinos comenzó arrastrándose por esas escaleras, besando cada escalón supuestamente manchado con la obra de Cristo, con la sangre de Cristo, y que estaba protegido con un vidrio. Y lo que estaba haciendo lo hacían otros a quienes durante toda la semana él había visto blasfemando contra Dios, insultando, viviendo en pecado. Y él se preguntaba: todas estas buenas obras hechas 1000 veces diariamente en Roma y otros lugares, ¿acaso no eran obras muertas, desgraciadas por 1000 blasfemos, incrédulos o hipócritas tales como yo, quienes las están haciendo? Entonces Lutero se levantó, le dio la espalda a las escaleras santas y se fue. Pero la situación se agravó porque más preguntas empezaron a retumbar en él. Y se hacía las siguientes preguntas: ¿cómo podría alguien pararse ante Dios? ¿Cómo puede ser alguien justo ante Dios? ¿Cómo es posible para alguien entonces ser salvo? Y leyó el pasaje que veíamos la semana pasada en Habacuc: el justo por su fe vivirá. Sin embargo, no lo entendió en un principio. El pasaje de Habacuc se mantenía en su cabeza. Luego el Espíritu Santo lo lleva al libro de Romanos, y a la mitad del capítulo 1, comenzando con el versículo 16, encontró las palabras que liberaron su corazón. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y estas fueron las palabras: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fue como que un rayo hubiese atravesado a Lutero. Él dice que tiró su pluma y cayó sobre sus rodillas con lágrimas, porque por fin había entendido. Él sabía que el Espíritu Santo había venido sobre él. Luego Lutero escribió las siguientes palabras: antes que esas palabras rompieran mi corazón, yo odiaba a Dios y estaba molesto con él.
Yo, su propia creación, odiaba y estaba molesto con Dios. Pero los estándares santos del Creador, porque los estándares santos del Creador eran tan altos y distantes que yo no los podía alcanzar. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, me hizo entender estas palabras: el justo por su fe vivirá. Entonces, dice Lutero, me sentí nacido de nuevo, como un hombre nuevo. Entré a través de las puertas abiertas hacia el mismo paraíso de Dios. Ahora veía las Escrituras completamente diferente. Ahora era mi querida y consoladora palabra. No estaban ahí para condenarme, sino para salvarme. Fue el mismo pasaje de Habacuc que también aprisionó el corazón del apóstol Pablo, quien escribe la carta de Gálatas. Pablo había sido enseñado por el famoso rabino Gamaliel y recibió un entrenamiento intenso en la ley de Moisés, en las tradiciones, y llegó a ser miembro de la élite religiosa de su época. Pero su vida dio un giro cuando, rumbo a Damasco para perseguir cristianos, se encuentra y es confrontado por el propio Cristo, quien se le revela resucitado y glorificado. Ese dramático encuentro convirtió a Pablo en valiente y fiero defensor del Evangelio de Cristo y pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y deja constancia con las siguientes palabras. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 10, Pablo dice: nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque si se tratara de confiar en ellas, yo tengo suficientes razones para confiar en ellas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento u obediencia de la ley, era irreprochable. Pero Pablo dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Dice: no con justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo Jesús, la que da Dios con base a la fe. Y remata diciendo: lo que quiero es conocer a Cristo. Quiero sentir en mí el poder de su resurrección y la unión en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Amados, con estos ejemplos, con este contexto, quiero hacer énfasis en que el evangelio bíblico e histórico siempre ha tratado a la justificación por medio y solamente de la fe como una característica central. Esta es una doctrina que hace que el cristianismo auténtico sea distinto a todas las demás religiones. El cristianismo verdadero tiene su énfasis en la obra perfecta y consumada de Cristo. Todas las demás religiones, incluyendo algunas llamadas cristianas, tienen su énfasis en logros y esfuerzos y méritos humanos. Si abandonamos la doctrina de la justificación solo por la fe, ya no podemos decir honestamente ser cristianos. La Escritura misma hace de sola fide la única alternativa a un sistema condenatorio de obras para justicia. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
mas al que, escuche, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, los que confían en Cristo para justificación, solo por fe reciben la justicia perfecta de Cristo que se les imputada libremente. Pero aquellos que tratan de establecer su propia justicia o que mezclan sus obras con la fe, solo reciben la terrible paga propia de todos aquellos que no alcanzan la salvación. Es solo por fe. Pero antes de continuar, es necesario que yo aclare un malentendido o una perversión que se ha hecho de la doctrina de la justificación. Y este malentendido y esta perversión ha conducido a muchos a convertir la libertad en libertinaje, enseñando que la justificación descarta la necesidad de la observancia de la ley. Muchos llamados cristianos minimizan los frutos evidentes del nuevo nacimiento. Estos dicen que dado que están justificados, ellos podrían pecar todo lo que quieran y aún así ser salvos. Déjeme aclarar lo siguiente. Cualquier persona que piense y hable de esa manera, ni siquiera es cristiano. Porque ningún verdadero cristiano asume la posibilidad de traicionar de tal manera al que le salvó. Ningún verdadero cristiano tiene o considera la posibilidad de pisar la sangre que fue derramada por sus pecados, de querer volver a la antigua manera de vivir. Esas palabras solo muestran que su corazón no ha sido regenerado y que aún ama el pecado. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Por lo tanto, en consecuencia de la justificación, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. No hay manera de unirlos otra vez. El uno está en contra de los otros. No hay manera de reconciliar a la carne y el Espíritu. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran, pero si el Espíritu les guía, si ustedes son guiados por el Espíritu, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Y dice él, es fácil ver a los que siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, son viciosos, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, mantienen discordias, son celosos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, causan divisiones y partidismos, son envidiosos, son borrachos, son glotones y otras cosas parecidas. Y dice él, les advierto, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. No es que yo soy justificado, entonces puedo vivir como yo quiera. Hay evidencia verdadera de fruto. Quiero que note que dijo, vivan. 1 Tesalonicenses, Pablo dice, absteneos de toda falsa mal, limpiaos de la vieja levadura, dice en 1 Corintios 5:7. El cristiano ciertamente tiene una responsabilidad con la santidad. Me encanta cómo lo expresa J.C. Ryle. Dice, no me cuente de su justificación a menos que tenga algunas señales de santificación. No me hables de que eres justificado si no hay evidencias de regeneración en tu vida. Si bien la ley no nos salva, porque no lo hace, la ley no salva a nadie, sino que cuando la obedecemos y la observamos y caemos en cuenta que es imposible cumplirla perfectamente, nos conduce a mirar a Cristo, quien la ha cumplido perfectamente. Pero la cosa no queda ahí. Cristo mismo nos regresa a la ley, no para salvación, para santificación. Es por eso que él oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La gracia, amados, no es licencia para pecar,
sino para vivir de una manera justa, de una manera que agrada a Dios. Ahora, déjeme hablar de las obras. Esta semana me preguntaban entonces, ¿cuáles son las buenas obras que debemos hacer? Permítame citar lo que dice Efesios, del verso 8 al verso 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Recalca, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Número 1, las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, son resultado de. Número 2, es solo por fe que somos salvos. Número 3, tanto la salvación como la fe son regalos de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios. Número 4, somos justificados entonces para vivir justamente, es decir, para ser como Cristo. Entonces, número 5, las buenas obras están relacionadas con el carácter y estilo de vida de Cristo. Pablo le llama a esto andar en el Espíritu, y es el resultado, es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Número 6, estas obras fueron determinadas, fueron preparadas de antemano. Es decir, Dios determinó cuáles eran las obras o cuáles son las obras que le agradan. Así que al realizarlas debemos recordar que somos siervos inútiles. No estamos inventando el hilo negro. Dios ya las determinó. Yo no me tengo que inventar buenas obras. Él ya determinó cuáles deben ser, cuáles debo hacer. Dios determinó que las buenas obras, según este pasaje, Dios determinó que las buenas obras deben corresponder a el estilo de vida que le satisface. ¿Y cuál es el estilo de vida que satisface a Dios? El carácter de Cristo. ¿Qué dijo el Padre del Hijo? Él es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Así que el estilo de vida que le satisface, que le agrada, que le complace es el estilo de vida. Las buenas obras tienen que ver, entonces, con el carácter de Cristo. Entonces, la justificación no es por obra, pero las motiva. Amén. Son buenas obras. Y son buenas obras no porque yo sea bueno o porque soy muy capaz. Son buenas obras porque son realizadas vestidos con la justicia de Cristo. Amén. La gente muchas veces cree que por hacer muchas cosas es mejor para Dios. Haz muchas cosas y eso es mejor para Dios. Y esa misma gente demerita a las personas que no hacen tantas cosas como ellas. Miden el crecimiento espiritual por la cantidad de actividades que hace para Dios. Y es muy importante hacer la mención. Amén. Ahora, una vez hecha, quiero continuar con lo que me interesa abordar. Hay muchos que hacen de la justificación o que hacen que la justificación dependa de una mezcla de fe y obras. El resultado es hacer, escuche bien, el resultado es hacer de la justificación un proceso basado en la propia justicia o basado en el propio esfuerzo imperfecto de la persona, en lugar de un acto de Dios basado en la justicia perfecta de Cristo. La justificación es algo que Dios hace, no que el hombre hace. La fe entonces se diluye con las obras. Se abandona la sola fide. ¿Y qué tenemos? El nacimiento de los legalistas o de los moralistas. Y eso fue lo que sucedió con la generación de Habacuc.
se volvieron a la ley y al esfuerzo personal para ser justificados. Asumieron que evitarían y aplacarían la ira de Dios o tendrían algún beneficio de Dios, que podrían corregir el tema del pecado de su nación, endureciendo la ley y agregando más preceptos a la ley. Debo decir que la iglesia de nuestros días, en su gran mayoría, ha confundido la estrategia de reconciliar al pecador con Dios al enfatizar el legalismo o el moralismo. Y eso apunta a un fruto inalcanzable. Es imposible reformar al pecador en base a la moral o al legalismo. Solamente es a través de poner la fe en Cristo y que esta persona sea una nueva criatura. Yo no puedo obligar a un pecador que viva como un cristiano si él no ha nacido de nuevo. El moralismo o el legalismo le pide al pecador que haga lo que solo Dios puede hacer. Y eso, amados, es sumamente peligroso, porque el moralismo o el legalismo tiene apariencia de cristianismo, pero no es cristianismo. Déjeme definirle qué es legalismo o moralismo. Es el intento de ganar el favor de Dios y sus beneficios por medio de nuestra obediencia. Repito, es el intento de ganar el favor de Dios y sus beneficios por nuestra obediencia. Y aparentemente no tiene nada de malo. Pero déjeme darle las implicaciones de esta explicación que acabo de dar. Número 1, el legalismo es selectivo con los pecados que condena. Es decir, la persona legalista o moralista tiene una lista de pecados y unos son más aborrecibles que otros. El legalista, de la misma manera, aborrece un pecado que abraza a otros. Para el legalista es fácil criticar o condenar al homosexual por el pecado de ser homosexual, pero no condena de la misma manera al mentiroso, no condena de la misma manera al adúltero. Porque hay unos que son más escandalosos que otros. Condena a la prostituta, pero no condena al soberbio y al orgulloso. Es selectivo con los pecados que condena. Número 2, el legalismo no descansa en la obra total y perfecta de Cristo, sino que descansa en su propio esfuerzo personal. Lo que estoy diciendo, que el legalista dice lo siguiente: es Jesús más otras cosas. Es Jesús más ir a la iglesia. Es Jesús más hacer esto. Es Jesús más hacer esta cosa. Es Jesús más los santos. Es Jesús más la Virgen. Es Jesús más otra cosa. Eso es mentira. Lo que está haciendo el legalismo es negar que Cristo es suficiente. Lo que te está diciendo, tú necesitas a Jesús más todo esto. Cuando la palabra te dice, no es así. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, no necesitas más. Es suficiente, yo soy suficiente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es solo por mí. De manera que el legalista no ama a Cristo. El legalista no ama a Cristo, ama las obras, porque ellas son la condición para obtener algo de Dios. El legalista o el moralista siempre está pensando, yo necesito algo, estoy buscando cómo satisfacer lo mío y Dios me lo puede dar. ¿Qué necesito hacer? Obedecer. Obedezco para que Dios ¿qué? Me dé. ¿Ama a Dios? No. ¿Está buscando a Dios o está usando a Dios para obtener un beneficio? Y cuando Dios no le da, se amarga, se frustra, se enoja, o cuando Dios le da a otro, tiene envidia. Porque Cristo no es su tesoro. Tan pronto una iglesia abandona la suficiencia de Cristo, entonces pervierte todo el evangelio. Y eso es lo que llevó a Pablo a escribir la carta que tenemos frente a nosotros. Los Gálatas habían admitido a maestros que estaban tratando de debilitar la doctrina de la justificación, enseñando que para alcanzar la verdadera justificación
y ser verdaderos cristianos, debían de obedecer toda la ley de Moisés. Entonces Pablo les escribe esta carta. Usted que está ahí en el capítulo 1, puede observar que Pablo hace una breve introducción. Hace una breve introducción. Es una introducción de 5 pasajes. Y si usted observa esa introducción, contrario a todas las otras cartas que Pablo ha escrito, Pablo no los felicita, tampoco habla de cuánto los ama o cuánto ora por ellos o palabras de gratitud. No hay nada de eso. Eso refleja lo motivado que está Pablo en defender la justificación por la fe. Ahora escuche el versículo 6. Estoy maravillado. En otras palabras, estoy asombrado. Me es imposible de creer de qué tan pronto, qué rápido se han alejado, han abandonado al que les llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, Gálatas, no tengo nada que felicitarles. No hay nada que felicitarles. Estoy asombrado que pronto han admitido a esos maestros, a quienes de hecho en Filipenses capítulo 3 verso 2, Pablo les llama o los describe como perros, malos obreros y mutiladores. Así los describe Pablo. Perros, malos obreros y mutiladores. Y han abandonado la gracia soberana de Dios para dedicarse a la justificación por las obras, o en otras palabras, el legalismo o el moralismo. Observa el capítulo 3, verso 1 al 4. ¿Qué dice Pablo? Gálatas tontos, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos demostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. A ver, solo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu de Dios por haber cumplido la ley o por el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, ahora pretenden terminar con algo puramente humano. Y dice, tantas buenas experiencias para nada. Para nada, imposible que hayan sido para nada. Ahora mire el capítulo 4, verso 8. Pablo no ha salido de su asombro. Antes, dice Pablo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han sido conocidos pero ahora que ustedes han conocido a Dios, mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, pregunta, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas, años. Y dice Pablo, versículo 11, mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Estas son palabras apasionadas del apóstol Pablo. Él teme que a pesar de su sacrificio, los viajes, la enseñanza, la predicación, no haya servido de nada. Él está preocupado de que la labor pastoral no haya tenido ningún efecto duradero en los Gálatas. Este asombro es el resultado del legalismo mortal que se extiende como un cáncer en la iglesia de los Gálatas. Y la pregunta que le tendríamos que hacer a Pablo es, pero Pablo, ¿qué es lo que te tiene así? Y dice Pablo en el versículo, regresando al capítulo 1, verso 6. Lo pronto que han abandonado la gracia soberana y salvadora de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo no está pensando en su fama como maestro o como pastor. Él no está preocupado por su nombre. Él está preocupado, él está asombrado, incluso enojado, porque un ataque contra la doctrina de la justificación solo por la fe es un ataque contra el evangelio de Cristo. Si los legalistas tenían razón, entonces en vano murió Cristo. Entonces la obra de Cristo está incompleta. Entonces cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, eso fue mentira. Ahora, a todo esto, ¿cuál es el evangelio de Cristo? Mencionaré
las propias palabras de Jesús. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Al que cree, es decir, sin haber pasado por ningún sacramento o ritual, sin ningún tipo de espera o algún periodo en el purgatorio, sin haber contribuido a nada, solamente que cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso lo dijo en Juan 5:24. Y en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, aunque Cristo nunca hizo ninguna explicación de la doctrina de la justificación por la fe impregna su predicación y testimonio. Cristo nunca dio un discurso sobre el tema, pero es fácil demostrar a partir de sus propias palabras y ministerio que Él enseñó sola fide. Un ejemplo clásico está en Juan 5:24. Perdón, Lucas 23:43. Cuando está el ladrón en la cruz y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No era necesario ningún sacramento una vez más, ningún ritual, nada que había contribuido. De hecho, minutos antes, él también se había burlado de Jesús. Pero por alguna razón llega la fe por medio del Espíritu Santo y le dice, ten piedad de mí. En otras palabras, le estaba diciendo, sálvame. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás a salvo. Sin embargo, hay una única ocasión en cuando Jesús declaró justo a alguien o justificado a alguien. Y está en Lucas 18, del 9 al 14. Él usa una parábola para hablar de esto. Escuche lo que dijo Jesús. Dijo también esta parábola a unos, escuche el énfasis, a unos que confiaban en ellos mismos, que eran justos y menospreciaban a otros. O sea que esto que va a decir Jesús va dirigido a aquellos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ni siquiera a Dios, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y esta es la siguiente palabra de Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Y Jesús recalca, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto asombró y molestó a los fariseos, a los legalistas y a los moralistas, porque ellos se creían justos en sí mismos. Ellos ayunaban, oraban y daban limosna. Iban mucho más allá de la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús dice, señores, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Seguido de, sean perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Ahora quiero que entienda, es evidente que Él estableció un estándar que era humanamente imposible de lograr. Imposible de lograr. Y aún más, Él sorprende poniendo o colocando al pecador en una posición espiritual mucho mejor que el fariseo que cumple la ley.
El punto de Jesús aquí es claro. Jesús está enseñando que la justificación es solo por la fe. Nadie puede cubrir el estándar perfecto de Dios, ni por las obras. ¿Ya? El legalismo, amados, corrompe el verdadero y salvador evangelio de Jesucristo y lo convierte en un falso evangelio. Pablo aclara en el versículo 7 de Gálatas. No es que haya otro evangelio, porque no existe otro evangelio. Solo hay uno, tanto como que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro evangelio, no hay otro mediador. Por eso el apóstol Pablo fue firme a decir, no hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio. Y escuche las palabras fuertes que dice en el versículo 8. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga la maldición de Dios sobre ellos. No importa si se trata de mí mismo. No importa si se trata de un ángel que bajó del cielo. Si alguno os predica otro evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Cualquier persona que predica un evangelio legalista, un evangelio alterado, lo que Pablo está diciendo, debería irse al infierno antes de que engañe a los demás con su falsa enseñanza. Añadir cualquier cosa a la obra de Cristo, a la salvación por gracia solamente, a través de solo la fe en Cristo solamente, debe ser suficiente para sacar a patadas a cualquier predicador que se pare en un púlpito, incluso si fuese yo mismo. Es un atentado contra Dios, contra el evangelio. Y Pablo en el capítulo 2, verso 9, muestra ese compromiso. Pablo en algún momento confronta al mismo Pedro, que junto con Jacobo y Juan eran considerados como columnas de la iglesia, dice el capítulo 2, verso 9. Pedro es confrontado por Pablo. Pedro habría renunciado a los rituales y a las ceremonias, por lo cual se permitía comer con los gentiles. Pero cuando llegaban los legalistas, rechazaba a los gentiles. Tenía miedo de perder popularidad entre el segmento legalista, de manera que tanto Pedro, Bernabé y otros, dice la palabra de Dios, dice Pablo, estaban siendo arrastrados por la hipocresía de los legalistas, de los que se creen justos por sus propias obras. Y ve lo que dice el capítulo 2, verso 14 al 16. Entonces Pablo no fue y le dijo en secretito. Fue a Pablo, le dijo públicamente a Pedro, lo confrontó públicamente y le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, le dice, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está confrontando a Pedro y le recuerda la necesidad absoluta e inamovible de la doctrina de la justificación por la fe únicamente. Él no se pone a pensar, voy a decirle esto a Pedro, él es columna de la iglesia. No me interesa quién seas. Aun si fuese un ángel mismo, yo se lo tengo que decir. Hay una necesidad absoluta e inamovible de la doctrina de la justificación por la fe únicamente. Obedecer la ley como medio para alcanzar la salvación es inaceptable. Porque la raíz de la pecaminosidad está en la condición caída del hombre, no en sus acciones. Ya en otras ocasiones se los he comentado. Las acciones solo reflejan la condición del alma. Las obras o testifican que aún estamos en la carne o que andamos en el espíritu. El pecado de Pedro representa un problema potencial. El legalismo abordado aquí
en Gálatas es aquel que pone al creyente de nuevo bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento con el fin de ser espiritual. Pablo afirma que no pueden ayudar a crecer al cristiano. No te pueden ayudar a ser salvo, menos a crecer. De hecho, el legalismo tiene el efecto opuesto. Impide el progreso del cristiano. Y déjeme enumerarles las razones por las cuales el legalismo es sumamente dañino. Número 1, manipula a las personas. Número 2, obliga a las personas a seguir reglas que no están en la Biblia. Da una falsa seguridad de salvación. Evita el crecimiento en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Produce miedo y no temor reverente. Fomenta la hipocresía. No ayuda en la confesión y arrepentimiento de los pecados. Motiva a ser hipercrítico. Fomenta la soberbia y la envidia. Fomenta la amargura cuando Dios no obra según nuestro mérito. Y termina por dividir. No hay iglesia más inmadura espiritualmente que una que es legalista. No hay creyentes que sean más raquíticos en su avance espiritual que aquellos que adoptan una lista estricta de conducta espiritual que va más allá de lo que dice la Biblia. Un cristiano que se escandaliza más por los pecados de otros que por los suyos nunca va a crecer. Una iglesia que hace énfasis en la regulación externa de la conducta está condenada a ser infructuosa. Le voy a decir por qué. Porque este enfoque engaña a la gente. Les hace pensar que son realmente maduros o que realmente son cristianos o que tienen un mayor nivel porque hacen o dejan de hacer ciertas cosas. El cristianismo no se trata de hacer, se trata de ser. El hacer es consecuencia de ser. Por eso es que Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 4, temo por vosotros. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué temes por ellos? Porque sus almas están en gran peligro espiritual. Pablo sabía que no estaban que estaban retrocediendo en su madurez. Estaban siendo severamente restringidos en el crecimiento, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. El legalismo es un obstáculo, no una ayuda. En nada nos acerca a Cristo, nos aleja de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo nos aleja de Cristo? Haciendo de las obras nuestro tesoro y no a Cristo. Haciendo de las obras nuestro tesoro y no a Cristo. Dios dice de ellos, me han abandonado a mí, fuente de aguas viva, y han cavado para sí cisternas, pero son cisternas huecas, agrietadas, que no retienen el agua. Esto es serio. Pero quiero que presentarle lo más serio de todo esto en el versículo 17, de lo que le dijo Pablo a Pedro. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Lo que está diciendo es, si la doctrina de los legalistas es verdad, entonces Pedro, tú y yo y todos los apóstoles y discípulos y toda la iglesia volvemos a quedar en la categoría de pecados por haber violado la ley. Si los legalistas tenían razón, Pedro, entonces Cristo se ha equivocado y ha mentido. En lugar de haber sido justo, entonces Jesús habría pecado, y de haber pecado, su obra era inaceptable. Por supuesto, es una idea absurda, inaceptable. Por eso dice, de ninguna manera. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que el legalismo de Pedro y el legalismo en general hace parecer a Cristo como un mentiroso. Hace parecer a Cristo como un mentiroso. Él dijo, suficiente. Pero entonces el legalista tendría razón. No, no es suficiente, hay otras cosas que hacer. Entonces Cristo me mintió. He puesto toda mi fe en Él.
Entonces he sido engañado. Y dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Amados, una iglesia que niega la doctrina de la justificación, sea como declaración expresa o en la práctica, no puede ser considerada como una verdadera iglesia. Porque ha alterado el evangelio de Cristo. Porque ha atacado la obra perfecta de Cristo. Porque ha añadido a su obra un signo de más y hace parecer a Cristo un mentiroso. No quiero ir tomando más tiempo, quiero ir concluyendo. Amada iglesia bíblica doxa, no hay otro evangelio. El evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo es un evangelio intrínsecamente no negociable, tanto como Cristo no es negociable. Este no es un evangelio que se originó en la imaginación del apóstol Pablo. Es un evangelio que está enraizado en el carácter eterno, inmutable y santo de Dios. La fe que nos justifica es la fe en Cristo Jesús, con la exclusión de las obras. Y la fe nos justifica porque en Cristo Jesús se nos ha compartido una justicia que se ajusta perfectamente a la ley de Dios y que Dios en su gracia da gratuitamente al pecador. Lo que salva no es la fe en sí misma, es el objeto de nuestra fe y este es Cristo. Solo a través de Él podemos tener paz con un Dios santo. Solamente por Él podemos ser admitidos en la presencia del sublime, santo y bendito Dios y permanecer allí sin ningún temor de ser destruidos. Tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús y solamente en Él. ¿Qué podemos argumentar en favor de nosotros delante de ese Dios glorioso? Como dice Habacuc, cuyos ojos son absolutamente puros. ¿Podemos argumentar que hemos cumplido con Dios? ¿Podríamos presentar nuestras oraciones, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra moralidad y los cambios de conducta que hemos logrado? ¿Cuál de estas cosas podría soportar el escrutinio de Dios? ¿Cuál de todas estas cosas nos puede justificar realmente? ¿Cuál de todas estas cosas nos garantiza que después de ese juicio llegaremos a la gloria? La respuesta es solo una: ninguna. Aún suponiendo que alguno de nosotros pueda ser la excepción al verso que dice, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haga lo bueno. Suponiendo que alguno de nosotros que sea de excepción a este versículo, aún sus buenas obras serían deshechas. Dios no acepta buenas obras. Dios acepta obras perfectas. Y puedo asegurar que esas obras que podríamos presumir de buenas están contaminadas con malas intenciones, porque muchas de esas buenas obras las hemos hecho para agradarnos a nosotros o agradar a otros. Y no todas esas buenas obras las hemos hecho con la mejor actitud. Peor aún, Dios tomaría nuestras buenas obras y las compararía, no con aquellos que son igual o peores que nosotros, sino que tomaría todas esas obras y las compararía con aquel, el único de quien Él ha dicho, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cómo saldríamos después de eso? ¿Con qué podríamos hacer frente al legalista que está en nosotros? Porque todos traemos un legalista dentro. Debemos recordarnos el Evangelio. Debemos recordarnos el Evangelio. Cristo murió en la cruz por los impíos y confío en Él. Cristo murió por mí y yo creo en Él. Voy a vivir para Él. La justicia de Cristo, esta frase de J.C. Ryle, la justicia de Cristo, dice, es el único traje que puede cubrirnos y hacernos aptos para estar en el cielo sin avergonzarnos. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el único nombre con el que tendremos entrada directa a la gloria eterna. Si llegamos a la puerta y presentamos nuestros propios nombres, estamos perdidos. Pero si llamamos a la puerta en el nombre de Jesús, Él es el pasaporte y la contraseña para poder entrar y vivir allí eternamente. Ahora, amados, la fe implica
tanto una renuncia como una confianza. Primero debemos renunciar a cualquier confianza en nuestro propio desempeño como base para la aceptación ante Dios. Confiamos en nuestro propio desempeño cuando creemos que nos hemos ganado la aceptación de Dios por nuestras buenas obras. Pero también confiamos en nuestra propia actuación cuando creemos que hemos perdido la aceptación de Dios por nuestras malas obras. Por lo tanto, debemos renunciar a cualquier consideración de nuestras malas obras o también de nuestras buenas obras como medio para relacionarnos con Dios. Debemos confiar totalmente en la obediencia perfecta y la muerte sacrificial de Cristo Jesús como la única base de nuestra posición ante Dios, tanto en nuestros mejores días como en nuestros peores días. Sola fide es la doctrina de la renuncia y la dependencia. En primer lugar, renunciamos a toda confianza en nuestro propio poder para depender completamente del poder del Espíritu Santo. Somos completamente impotentes, no podemos hacer nada excepto cuando por fe renunciamos a la autosuficiencia y abrazamos a Cristo. Sola fide mata el orgullo y la arrogancia. Nos recuerda que nuestras obras no deberían hacernos sentir orgullosos, sino vergüenza delante de Dios. No tenemos méritos, no contamos con suficientes argumentos para obligar a Dios a tener misericordia y a salvarnos. Cuando entendemos correctamente esto, somos llevados al suelo y nos hace ver que ni en nuestro mejor día podríamos salvarnos. Ni en tu mejor día te podría salvar, ni en mi mejor día me podría salvar. De principio a fin, la salvación es una obra de gracia de Dios. La totalidad de la gracia salvadora de Dios depende de Dios, no depende de mí. Desde nuestra elección antes de la fundación del mundo hasta nuestra glorificación, pasando por las buenas obras que Él predestinó, todo está diseñado por Dios y realizado por Dios y sustentado por Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Me podrán decir que esto es una locura, que es mentira, pero esto es lo que dice la Biblia. Y esa es nuestra sabiduría, y ese es nuestro consuelo. Todos hemos pecado, pero Cristo sufrió en nuestro lugar. Él se hizo pecado y nosotros somos hechos justicia de Dios. Lo sabemos solo por la Escritura, solo por la fe. Así hemos sido declarados. Solo por gracia la hemos recibido. Descansamos solo por Cristo. Por lo tanto, solo a Dios sea la gloria. Amén. Padre,